Estudio el número 42 del libro del Deuteronomio y el número 17 sobre el tema del Cristo en las fiestas solemnes. Bueno, imagínense que llevamos 17 meditaciones sobre este tema, ¿verdad? Y es algo precioso. El Señor nos sigue ministrando por su gracia y por su misericordia. Deuteronomio 16 tenemos de base siempre. Dice la Escritura: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y exaltado tu nombre, Señor, por siempre. Precioso nombre, sobre todo nombre, y en el nombre de tu Hijo amado, quien es el Cristo, venimos ahora, Señor, delante de ti para agradecerte, Señor, esa bendición única y preciosa en la revelación de la fe de tu Hijo. Gracias, Señor. Bendito Espíritu Santo, pedimos que nos ministres de principio a fin tu palabra para revelarnos a Jesús como el Cristo en todo momento. Abre nuestro entendimiento y toma el control tú de palabras y pensamientos, Señor, para que nos enseñes tú a cada uno de nosotros en esta hora. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Ya están sentaditos, así que ¿para qué les digo? Bien, amados, hemos aclarado que los 3 tiempos en los que el Señor confirma en este versículo que, o las 3 veces en el año, en las que el pueblo debía presentarse delante de Él, son un símbolo de los momentos en los que el Señor se revela a su pueblo. Él no se revela a nadie más, amados. Él conoce los que son suyos y por tanto, es correcto decir, se revela a su pueblo. Amén. Porque a los que no le creen, ¿y cómo se va a revelar? Pues, amén. Entonces, los 3 momentos en los que el Señor se revela a su pueblo. ¿Y cómo se revela? ¿Qué es lo que revela Dios y cómo revela entonces al hombre su voluntad? Pues a través de la revelación del Cristo, la revelación de su Hijo. Y ese primer momento está representado por lo que dice aquí en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que incluye el periodo de los meses entre marzo y abril. Digo, días que para nosotros abarca parte de los meses de marzo y abril según el calendario nuestro. Y donde se celebraban las primeras 3 fiestas solemnes: la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura propiamente y la fiesta de las primicias. Todo eso haciendo referencia a la obra redentora de Cristo, a la consumación del sacrificio de nuestro Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que además mediante su justicia y mediante su resurrección nos da la vida eterna y la justicia eterna de Dios, representada en esos panes sin levadura que se comían durante 7 días, ¿verdad? Y ese tiempo de 7 días, lo hemos explicado, significa un tiempo de eternidad. Entonces, tanto la redención del Cristo es eterna como el efecto de esa redención para con nosotros. Es decir, la justicia de Dios es una justicia eterna para todos los que hemos creído en nuestro Señor y en su sacrificio perfecto. Amén. El segundo tiempo en que el hombre puede estar delante de Dios y tener comunión con Él es en la fiesta de las semanas, fiesta solemne de las semanas, que esta fiesta es Pentecostés, ya lo hemos explicado, y que revela el tiempo en el que estamos nosotros ahora. Y es cuando Dios, luego de revelar al Cristo, como dijo nuestro Señor Jesús, os daré, no los voy a dejar solos, os enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre. Y esa obra y esa compañía del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, en los discípulos de Cristo, es lo que corresponde a ese segundo tiempo. ¿Cómo nos podemos presentar delante de Dios y cómo estamos delante de Dios haciendo su voluntad? Mediante
someternos a la guía del Espíritu Santo para cumplir con el mandato de nuestro Señor de hacer la evangelización mundial. Amén. Entonces, Pentecostés es el tiempo en el que se recoge o se presenta delante de Dios los frutos de la cosecha recolectada. Entonces nosotros, a la vez que llevamos el Evangelio y las personas que han de creer, el Señor ya conoce, creen, entonces estamos, digamos, simbólicamente presentando este fruto de la cosecha delante del Señor. Amén. Y no es que nosotros los ganamos, hermanos, como mucha gente erróneamente dice, ganar almas para Cristo. Eso es un gran engaño. Nosotros no podemos ganar a nadie. Amén. Quien hace la obra y quien hizo la obra redentora es nuestro Señor Jesús. Por tanto, el que redime o gana las almas, para sí, las ganó ya, es Él. O sea, nosotros lo que somos somos mensajeros, pregoneros de su palabra. Somos testigos suyos, mártires hasta la muerte, dando el testimonio del Evangelio, que es el único medio por el cual el hombre puede entrar en el primer momento. Amén. Nosotros estamos en el segundo tiempo en el que se presenta el hombre delante de Dios, o puede estar el hombre delante de Dios, ¿verdad? Que es Pentecostés, para que por medio del testimonio nuestro, por medio de hacer la obra de Dios, que es la evangelización mundial, estemos permitiendo que los que crean al mensaje se puedan encontrar con Dios. Amén. Puedan entrar en esa primera comunión con Dios, que es la revelación de la fe de nuestro Señor Jesús, la fe del Evangelio, y que los lleva inmediatamente a ellos y los coloca en el segundo tiempo, ¿verdad? Que es Pentecostés, donde ya ellos se integran. Todo el que va creyendo tiene que integrarse a la obra evangelizadora. Amén. Entonces, como parte del cuerpo del Cristo. Entonces, y el tercer tiempo dijimos que es el tiempo eterno, ¿verdad? Y sucede ya en los eventos que están por suceder. El arrebatamiento de la iglesia, la venida del Cristo por su iglesia, ¿verdad? Que sucede antes de la tribulación y gran tribulación, y para que al final de ese periodo de 7 años el Señor venga físicamente, sea visible por todo el mundo, ¿verdad? Los judíos que están alrededor del mundo, así como los que no son judíos, van a ver esa venida del Señor, dice, porque Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá. Amén. Pero esa es la venida del Cristo, ya no a recoger a su iglesia. Sí, en ese momento de su venida, los israelitas, los de la descendencia de Abraham, que hayan creído en él, van a sumarse a ese ejército celestial que viene con el Cristo, que somos usted y yo. Amén. Porque Israel es parte de la iglesia del Cristo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es parte del Israel espiritual, ya sea israelita o no israelita. Y entonces todos los que han creído en el periodo de la tribulación y gran tribulación en la venida del Cristo son levantados. Tanto los que murieron, los que mueran en ese periodo, dice el Señor en Mateo 24, que donde esté el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Cada quien que va muriendo en el periodo de tribulación de la descendencia de Abraham son llevados directamente delante del Señor. Y en su venida, los que estén vivos van a ser transformados para estar con el Señor. Amén. E integrarse a la iglesia. Amén. Entonces, esa segunda venida del Cristo coincide con las profecías acerca del día del Señor, que se relaciona con la celebración del día de expiación. Amén, hermano. Trate de mantener la atención para que sea provechoso. Entonces, el día de expiación es la sexta fiesta solemne
en la cual el pueblo ayunaba, ¿sí? Se humillaba delante del Señor en espera, reconociendo que los juicios del Señor eran ejecutados sobre el pecado. En ese día, amén. En ese día se ofrecían los dos corderos de la expiación, ¿verdad? Uno que era sacrificado y el otro que era suelto. Antes se le imponía, el sacerdote le imponía las manos y declaraba soler los pecados del pueblo. Miren qué lindo. Entonces, todo eso habla, recordando siempre la obra del Cristo, que es la que da pie a que el mundo sea juzgado, como dice la Escritura, ¿verdad? Y dice el libro de los Hechos: ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón del cual dio testimonio, levantándole de entre los muertos. El juicio de Dios, como dijo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 22, el juicio de Dios está todo delegado en el Hijo. El Padre, dice Juan 5, 22, todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y entonces vemos la confirmación de nuestro Señor Jesús como el eterno Hijo de Dios, ¿sí? Como ese Hijo eterno, ese Cristo eterno que va a ejecutar los juicios de Dios. Entonces la venida de nuestro Señor al final de la tribulación con su iglesia, después de haber estado en las bodas, ¿verdad? Celebrando esas bodas de 7 años, o 7 días, ¿verdad? Años, viene entonces ¿a qué? Viene a ejecutar sus juicios sobre la tierra. Por eso es que en Israel esa celebración tenía esa implicación de una aflicción del alma. El Señor les dice, recuerde, veamos lo que dice en Levítico 23, por favor. Levítico 23, 41, si no me equivoco. Permita, perdón, es antes. 23, 27. A los 10 días del mes séptimo será el día de expiación. Esa es una fiesta solemne. ¿Eh? Entonces Dios dice, ustedes van a venir, van a celebrar este día. ¿Cómo? Dice, tendréis santa convocación, es decir, es un sábado, es un Shabbat, es un día considerado como día de reposo. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y dice el versículo 28, la parte final, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Entonces la venida del Cristo, donde todo ojo le verá y las naciones y los que le traspasaron, dice, harán lamentación por él. Es un día en el que se simboliza la reconciliación del pueblo, ¿no? La reconciliación del pueblo de Israel con Dios. Porque todo el que haya creído en Jesús como el Cristo en su venida va a sumarse a ese ejército celestial, como les dije hace un momento. Entonces dice, versículo 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces lo que está diciendo es que el que no reconoce la obra de Cristo, y aún siendo del pueblo de Israel, no va a poder ser salvo. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces, esta fiesta esta celebración del día de expiación, hermano, era un día de luto, y por eso es que ese día representa la venida del Cristo, ¿verdad? O está anunciando, simbolizando la venida del Cristo, ¿sí? Para ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra. Amén. Ejecutados esos juicios, ¿verdad?
llegamos a la última celebración, que es en la que nos hemos detenido últimamente, y es la celebración de los tabernáculos. Entonces, el tercer tiempo en el que el hombre va a presentarse delante de Dios, el Señor lo resume como la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque ahí en esa fiesta hay un cierre, por así decirlo, de la obra redentora eterna del Padre a favor de los hombres. Entonces, ahí se consuma toda la obra, el plan redentor eterno de Dios a favor de su pueblo. Y entonces, ¿de qué manera? Entonces, esta celebración de los tabernáculos, explicaba, es es un tiempo, mire, veamos aquí por favor, es un tiempo de regocijo. ¿Está conmigo, hermano? Es un tiempo de regocijo en la presencia del Señor, de su pueblo, no de nadie más, de sus redimidos. Entonces, ¿cómo se celebraba esta fiesta? Lo vimos, veámoslo aquí en los versículos, siempre ahí en Levítico 23, donde estamos. Versículo 39, pero a los 15 días del mes séptimo, es decir, 5 días después del día de expiación, miren esto, ahí termina el luto. ¿Están conmigo, mis amados? El primer día del luto, fíjense que paradójico, ¿verdad? La fiesta de las trompetas es la que sigue a la fiesta de Pentecostés. Esa fiesta de la trompeta representa la venida de Cristo por su iglesia. Amén. Y esa celebración solo es que se sonaba el shofar, se hacían 30 toques y un toque final que se llamaba el gran toque, y con eso cerraba la celebración. Eso se hacía todo el día y era para congregarse y gozarse delante del Señor. Pero los israelitas tomaban ese día como el inicio del periodo de aflicción, preparándose para el día del juicio, al día de la expiación, que sucedía, como dije, 10 días después. En el primer día del mes séptimo, estamos hablando del tiempo de Dios. ¿Cuándo va a ser? Dios lo sabe, la venida de Cristo. Ese día representa la venida de Cristo. 10 días después es el día de la expiación. Después de consumados los juicios de Dios, entonces lo que sigue es la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, hermano, yo les explicaba en la última ocasión, es un tiempo de regocijo delante del Señor, de alegría, de cantos, de bailes, de danzas delante del Señor. Estamos hablando de la costumbre judía, ¿verdad? No es que aquí vamos a hacer relajo. Y entonces dice el Señor, versículo 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿Qué significa esos 7 días? Eternidad, hermano. ¿Sí? Porque el número 7 es un número de eternidad, es un número que representa la eternidad de Dios. Y entonces dice, le haréis fiesta a Jehová por 7 días, cada año, en este caso como es una fiesta anual, ¿verdad? Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis, versículo 42, en tabernáculos habitaréis 7 días. Oiga, entonces esta fiesta de los tabernáculos es conocida como Sukkot. Sukkot significa cabaña, ¿verdad? Y estas cabañas eran como refugios temporales, dice el Señor, escoja hojas y ramas de árbol hermoso, árbol verde, ¿no? Tienen que ser hojas verdes, no eran ramas secas, ¿verdad? Dice, tomaréis ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles
Y esto estaba representando, hermanos, como lo expliqué, la vida del Cristo, la vitalidad del Cristo, ¿sí? Bajo la cual nosotros estamos cubiertos, bajo la cual habitamos. Esto equivaldría a decir el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Entonces, pero eso verde representa lo que el Señor dijo, habló de sí mismo, la rama verde, el árbol verde. Según el árbol verde dice, han hecho estas cosas, ¿quién hará con el seco? Pues somos nosotros, ¿verdad? Y entonces, ahí dice, os regocijaréis delante de Jehová por 7 días, dice. Será estatuto perpetuo, dice. En tabernáculos habitaréis 7 días. ¿Cuántos días? Eterno, eternidad. Entonces, esto representa el tiempo en el que ya nosotros, después de el Señor vino por nosotros, vino de nuevo a la tierra a ejecutar sus juicios, reina por un periodo de 1000 años, ¿sí? Y después de ese milenio, entonces dice, hay un cielo nuevo y una tierra nueva que vienen de Dios, y hay una declaración bien preciosa en el libro de Apocalipsis. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y esa es la presencia eterna del Cristo con nosotros. Amén, gloria a Dios. En el cielo nuevo y la tierra nueva. Todo restaurado. Amén. El mar dice que ya no va a existir, te aviso. Entonces, porque es un lugar celestial en la presencia eterna de nuestro Señor y Cristo Jesús. Amén. Ahora, pero dice ahí, sigamos leyendo versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Entonces el pueblo se alegraba, cortaba esas ramas y hacía sus cabañitas, ¿verdad? Así tipo ranchito, por así decirlo. Y ahí dormían, pero gozándose en el Señor. Y por esos 7 días dice, miren, dice que se había de ofrecer, versículo 37, ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio, libaciones. Estos eran sacrificios de paz, hermano. Y entonces, ¿quién nos dice ahí? Que el regocijo de la iglesia, de los redimidos, va a estar eternamente en la obra del Cristo. Y en esa comunión eterna con Dios, por medio del cuerpo del Cristo. Porque en esos 7 días, lo que se hacía era esos sacrificios de paz, esas ofrendas de paz, era que lo que se quemaba en el altar, era quemado en el altar por los sacerdotes nada más, eran las entrañas de los animalitos, y la carne era cocida y comida. O sea, había un convivio, por así decirlo, había alimento de la carne de esos corderos y esos becerros que se ofrecían ahí en el altar. Amén, amado. Entonces, dice el Señor, ¿cuál es el propósito de la celebración? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. O sea, eran tiendas provisionales. Y ese peregrinar de los israelitas por el desierto representa nuestro peregrinar ahora por el mundo. El apóstol Pablo dice que somos extranjeros y peregrinos, ¿verdad? También dice que somos embajadores, o sea, no tenemos una residencia permanente en esta tierra. Ahora, miren qué precioso el significado, además de los tabernáculos ya para nosotros. Aquellos israelitas, aquel pueblo que fue llamado, que fue salvo de la esclavitud de Faraón, de Egipto y de la propia esclavitud en la que estaba, ese pueblo salvo ahí nos está representando nosotros siendo librados de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte. Amén. Por medio de la fe en ese cordero, en la sangre de ese cordero que había de ser inmolado, cocido al fuego con hierbas amargas, ¿verdad? Y comido con prisa, ¿verdad? Con el calzado puesto, con el cinto bien amarrado, ¿verdad? Y con el bordón en la mano, porque el camino, óigame por favor, hermano, y eso ya lo he explicado, el camino de la fe no es un paseo, hermano. Por eso es que todos esos mentirosos charlatanes que se han extraviado del evangelio, que hablan
venga Cristo, Él lo va a bendecir, que su vida va a cambiar, Dios lo va a prosperar, lo va a sanar y le va a dar de todo, ¿verdad? Y usted solo pida. Eso es un engaño, hermano. Porque el verdadero camino del Evangelio es un camino difícil. Porque representa una renuncia a nosotros mismos y una disposición a vivir para hacer la voluntad de Dios. Ahora, yo no quiero juzgar a nadie aquí, pero preguntémonos cada uno. Yo he renunciado, sí, a mis intereses, a mi vida, para hacer la voluntad de Dios. Mi prioridad es hacer la voluntad de Dios. Porque el verdadero salvo tiene esa característica. Y entonces, por eso es que el pueblo, cuando salió el Señor, le dijo: vaya, pónganse calzado, amárrenselo bien, ¿verdad? Apriétense el cinturón y tengan el bordón a la mano, porque no van a una autopista, van a un camino difícil. No van de paseo. No digo, Señor, echen todo lo que puedan en las mochilitas, ¿verdad? Ahí y lleven bronceador porque van a tener mucho sol. No, hermano. Vayan porque largo camino les espera. Entonces, ese paso de Israel por el desierto representa nuestro paso por el mundo dentro del llamado de Dios para llegar a la tierra prometida. Pero esa tierra prometida no es este mundo, hermano. Amén. Es la patria celestial, es la habitación eterna con Dios. Amén. Ahora, ¿qué tenía el pueblo de Israel? ¿Qué tuvo cuando salió y llegó al desierto? Tenía tienditas de campaña y habitó en esos se llamaban Sukkot, tienditas de campaña. Ellos armaban su cobertizo ahí, ¿verdad? Y allí, mientras estaban acampados, ahí vivían. Ahora, ¿por qué hizo Dios? Dice aquí: para que sepan vuestros descendientes, versículo 43 del versículo 23 de Levítico, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de Egipto. ¿Y por qué hizo el Señor eso? ¿Sabe qué simboliza esas cabañitas temporales ahí? ¿Sabe qué es lo que representa, mamá? Representa este cuerpo. Este tabernáculo, ¿sí? ¿Verdad? Este tabernáculo temporal. Esto no es definitivo. Nosotros no estamos esperando una vida de placer y de comodidad en este cuerpo y pensamos que no nos vamos a morir nunca. No. La muerte es lo más cercano que tenemos y lo más seguro. Amén. Si usted quiere tener seguridad de algo, sepa que es la muerte. Amén. ¿Quién está segurita que puede pasar ahora, mañana, pasado mañana, dentro de 5 meses, 5 años? ¿Verdad? Hay que no hagamos planes muy allá, y la Escritura dice: vuestra debería decir, si el Señor lo permite. Llego el lunes. Pues sí, pero es un panteón, man. Ya el lunes ya está muerta la gente estirada, ¿verdad? Y ya lleva 3 días de muerto. Ahora, pero este tabernáculo, ahora mire esto. Hizo habitar el tabernáculo. Mire lo que menciona aquí Ezequiel 37:27, por favor. Si usted no lo ha hallado, yo tampoco. Pero ya lo tenemos. 37:27. Mire esto, mire lo que el Señor habla, y fíjese que esta es una profecía de nuestra redención, pero mire el paralelismo o digamos, el significado espiritual que tiene lo que Dios hizo allá en el desierto. Mire, versículo 26: y haré con ellos pacto de paz. ¿Ven? ¿Cuál es el pacto de paz? Es la fe en Cristo que trae la paz eterna de Dios con nosotros. Amén. Pacto perpetuo. Amén, hermano. Qué bendición saber que
la revelación del Evangelio y la fe del Evangelio para nosotros de parte de Dios es un pacto. Gloria a Dios. Amén. Y por eso es que los que debemos estar interesados en estar aferrados al pacto somos nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que el que lo prometió es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel a su pacto. Amén. Ahora dice, y los estableceré y los multiplicaré. Y este detalle, y pondré mi santuario delante de ellos para siempre. Ahora, mire esto. Allá en el desierto, todos habitaban, cuando acampaban, levantaban sus caballitos, ¿verdad? Su sucot, ¿verdad? Como tienditas de campaña de lo que conocemos ahora. Así con tela, o sea, no tela, ¿verdad? Sino que en aquel tiempo eran pieles de animales que cubrían. Ahora, pero había el tabernáculo en el centro del campamento. En el centro del campamento, ¿quién estaba? El Cristo. Todo lo que el hombre necesita. Entonces, por eso es que aquí dice, miren, allá en el desierto yo les mandé el tabernáculo como una promesa de la presencia eterna del Cristo con ellos en la eternidad. ¿Se entiende? Entonces, ese tabernáculo que estaba ahí en medio del campamento de los israelitas era el Cristo y representaba absolutamente a Cristo. Por eso es que cuando estudiamos Éxodo, si usted no estuvo, se lo perdió, pero ahí están los videos, véanlo en la página de YouTube, ¿verdad? Todo el estudio de Éxodo, donde vemos cómo el Señor se manifestó y cómo es el significado del tabernáculo y de cada detalle del tabernáculo, ahí lo tiene, ¿verdad? Así que véanlo el video. Entonces, estaba el Cristo ahí en medio, pero habitando mire esto, con los tabernáculos. El tabernáculo, que era el Cristo, el principal, y todos los tabernáculos alrededor del tabernáculo. Pero el tabernáculo no estaba, mire por favor, no estaba en ellos, estaba con ellos. Porque la promesa de Dios, vamos a ver, la promesa de Dios es que Él iba a estar con ellos, en medio de ellos, pero no en ellos. Amén. Entonces, déjenme ver esta cita. ¿Va? Miren lo que dice 26:11 de Levítico. Se lo voy a leer, no lo busquen por cuestión del tiempo. Y pondré mi morada en medio de vosotros. ¿Cuál era esa morada? Cuando dice morada aquí es mi sucot, mi tabernáculo. Pondré mi tabernáculo, dice, en medio. Cuando le mandó a Moisés allá en Éxodo construir el tabernáculo, que le dijo, para habitar en medio de ellos. Pero no estaban ellos. Amén. La bendición que usted y yo tenemos ahora es que somos tabernáculo de Dios, que somos templo de Dios y que ahora la presencia del tabernáculo de Dios es en nosotros. En mí, mire hermano, es que esa bendición espiritual que tenemos es incomparable, porque la palabra de Dios nos enseña que Él habita en nosotros, aún en este tabernáculo temporal que se va a deshacer. Y por eso es que menciona el apóstol Pablo, cambia la cita, dice, sabemos, dice que cuando nuestro tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios una casa en los cielos, dice, no hecha de manos, ¿verdad? No es aquello de que, mira, antes el coro ese que dice, también una casa no hecha de manos fue a prepararnos. Eso lo decía el himno antiguo.
Pero vienen los inteligentes carnales de este mundo, miren, también una casa para cada hermano, dicen los bayucos, pero no está hablando de una casa propiamente. La habitación eterna de la que habla es el cuerpo eterno, el cuerpo glorificado que vamos a tener. Segunda de Corintios 5:2. Veamos ahí lo que dice el apóstol Pablo sobre esa realidad espiritual que tenemos en la fe del Cristo, en el hecho de que hemos sido redimidos por la fe en su nombre. 5:1. Amén. Segunda de Corintios 5:1. Miren para que entendamos el concepto del tabernáculo para nosotros. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando de nuestra morada, dice nuestra sukkot, nuestra cabaña terrestre, por eso le decía que es del cuerpo, aquí yo no estoy inventando nada, es lo que dice la palabra. Este tabernáculo, y lo aclaro, se deshiciera, y como que no se va a deshacer, hermano. Si alguien aquí cree que no se va a deshacer, le aviso que sí. Ya el tiempo que vaya entendiendo que sí, que se va a deshacer. Bien desechito. Porque los gusanitos no perdonan. Son bien voraces. Y no discriminan. Flaquitos, gorditos, feos, blancos, negros. Cuando le llega un moreno por ahí, dice, posta negra, y comen esta manera. Entonces, mis amados, dice, mire, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, pero lo que está haciendo es comparar el cuerpo físico con el cuerpo espiritual. Que si esto es una cabañita, o sea, nuestro cuerpo es una cabañita comparada con el cuerpo espiritual, que él dice un edificio. Ya es, digamos esto, el cuerpo espiritual no tiene ni por cerca el parecido a este cuerpo que ahora tenemos. Porque si esta es una cabañita, dice que el cuerpo espiritual es un edificio. Y aquí la gente entonces el Señor nos va a construir allá una casa en los cielos. ¿Cómo ha de ser nuestra casa? Yo he oído a algunos pastores ignorantes de la escritura, ¿no? Que dicen, hermano, cada uno de nosotros va a tener una casa en el cielo. Si usted aquí no tiene casa, allá va a tener una que va a ser la de hermano. Y qué ignorancia. Por esto que dice el apóstol Pablo, pero que está hablando alegóricamente del cuerpo espiritual, dice, un edificio, una casa no hecha de mano, claro, es que viene de Dios, amén, es una dádiva de Dios ese cuerpo, amén, y dice, eterna en los cielos, es decir, óigame, que ese cuerpo espiritual está diseñado para estar eternamente con Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 2. Y por eso dice también gemimos. Aquí usted entiende que no está hablando de un edificio. Mira. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. De aquel nuestro tabernáculo eterno en los cielos. Amén. Pues ahí así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén. Es decir, que sin ese cuerpo glorificado nadie puede estar delante de Dios eternamente. Solo los redimidos lo vamos a tener. Sigamos leyendo. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo, o vuelve a la alegoría al símil, no alegoría, sino al símil del tabernáculo, del cuerpo, dice, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, es decir, no quisiéramos que al morir quedemos sin la posibilidad de ir delante del Señor, amén. Sino revestidos. ¿Sí? Está hablando de ese cuerpo de gloria que el Señor nos va a dar en su venida y en la resurrección. Para que lo mortal, dice, sea absorbido por la vida del Cristo. Amén. Ahí tiene usted la explicación del significado entonces del tabernáculo. Ahora, lo precioso, como dije, en nuestro caso, es que
esa fiesta de los tabernáculos está simbolizando nuestra permanencia eterna en el cuerpo que el Señor nos va a dar, un cuerpo glorificado, en la eternidad con el Señor. ¿Y dónde? Mire esto. Dice que el tabernáculo de Dios, que es el Cristo, va a estar con nosotros, con los hombres. Entonces, vemos pues que por eso es que volvamos a Ezequiel, que ahí estábamos en Ezequiel, ¿verdad? Y aquí nos saltamos para acá, no terminamos de ver Ezequiel. Volvamos a Ezequiel, por favor. Yo de repente me emociono y el Señor me lleva a otro versículo, pero estamos en Ezequiel, no me hemos perdido. Ezequiel 37, 27, ¿verdad? Ahora dice el Señor, versículo 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Esta profecía aplica allá al tiempo del milenio y de la eternidad. Amén. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, el Cristo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 28, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. Y no está hablando del Israel físico, natural, sino al espiritual, a su pueblo, que somos usted y yo, y todos los que, incluyendo los judíos, crean que Jesús es el Cristo. Amén. Como dice ahí, mire, estando mi santuario en medio de ellos para... Qué precioso, ¿verdad? Entonces, mis amados, esta bendición que tenemos en la fe del Cristo significa precisamente esa promesa y esa esperanza gloriosa que tenemos de estar en su presencia y de estar con Él eternamente. Amén, hermano. Entonces, dice la Escritura que Él habita en todo y sobre todo. Entonces, cuando estemos en la eternidad, así como hoy estamos en el Cristo, en la eternidad vamos a estar aquí. Gloria a Dios. Precioso, ¿verdad? Ahora, veamos otra cita. Ya vamos a confirmar. Capítulo 6, versículo 16 de Segunda de Corintios. Miren, y aquí está hablando lo que dijimos hace un rato. Somos templos de Dios. Amén. Dice, ¿y qué acuerdo hay? 6:16 de Segunda de Corintios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. El templo equivale al tabernáculo. Amén. ¿Está conmigo? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Verdad? Miren qué precioso. Y ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, por eso es que cuando vemos allá en Apocalipsis 21:3, vámonos a Apocalipsis rapidito. Encontramos esta confirmación. 21:3. Veamos desde el versículo 1 para que entendamos el contexto en el que está este versículo. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Para los que piensan que vamos a habitar en esta tierra. No, hermano. Sí vamos a habitar, pero 1000 años. Cuando esos 1000 años terminen, entonces la gloria de Dios, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Entonces, miren, como yo lo puedo entender, hermano, y puedo estar equivocado, pero lo que el Señor me da a entender a mí, es que
es que aquí ya no estamos en la tierra, en este punto del capítulo 21. Porque él dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. Ya no es de este cielo, es del cielo de Dios. ¿Está conmigo, hermano? ¿Descender a dónde? A un punto determinado. Amén. Donde vamos a estar con el Señor. Ahora dice así, miren. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mire, esa santa ciudad somos usted y yo. Amén. 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 Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Porque el Cristo viene, mire hermano, porque el Cristo viene, o sea, va mire, en la eternidad, esto es en la eternidad, ya no es en la tierra. El Cristo y su iglesia se van a establecer juntos, ¿sí? En la eternidad. Amén. Y por eso dice así, miren. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ese tabernáculo es el Cristo descendiendo con su iglesia, que es la santa ciudad. Amén. Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, mis amados, por eso es que la fiesta de los tabernáculos evoca esa eternidad con el Cristo. Evoca el tiempo de los 1000 años, sí, ¿verdad? Pero evoca la eternidad con el Cristo, porque vamos a estar en los tabernáculos nuevos, amén. En esos cuerpos glorificados vamos a estar eternamente como parte del tabernáculo de Dios, habitando con Él, hermano. Amén. Ahora, mire cómo el Señor anunció incluso allá a través de Jacob, ¿sí? Esa morada eterna. Mire por favor, vamos a Génesis 33, 17. Génesis 33, 17. ¿De dónde se origina esta costumbre de las cabañas? Mire aquí lo que hizo Jacob. Y Jacob, dice, fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Eso quiere decir cabañas. Ahora mire, Jacob está representando al Cristo en su humanidad, en su encarnación. Israel representa al Cristo en su glorificación. Por eso es que aquí usted y yo encontramos a Jacob, ¿verdad? Dice que fue a Sucot y edificó casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Entonces estamos hablando de el pastor, ¿sí? Proveyendo moradas o cabañas o refugios temporales para sus ovejas. Amén, hermano, porque el ganado aquí eran ovejas. ¿Está conmigo, hermano? Entonces es el Cristo viniendo, redimiéndonos como sus ovejas y dándonos y protegiéndonos él, siendo Él nuestra protección. Así como en la celebración eran esas ramas que representan al Cristo cubriendo. Amén. Ahora dice así, miren. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Miren, vea esto. Cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Mire esto, qué precioso. Esto está representando, hermanos. Primero dice
llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Ese Jacob que llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem nos representa a usted y a mí como redimidos. Amén. Llegando aquí a Canaán, que es la tierra prometida. Amén. Y compró una parte del campo. Amén. Y aquí habla del pago de un precio. Y esas 100 monedas, hermano, que es un número perfecto, ¿verdad? Porque está relacionado con el 10 veces 10. Esas 100 monedas serán monedas de plata. Y eso está hablando del sacrificio perfecto del Cristo, el sacrificio redentor perfecto del Cristo, pagado por el Señor. Amén. ¿Para qué? Para comprar nuestra habitación celestial. Amén. Ahora, pero mire por favor el versículo 20. Veamos también. Dice, y erigió o levantó, eso es erigir. Y erigió ahí un altar. ¿Ah? ¿Qué le parece? En esa tierra se levantó un altar. Ahí donde el Cristo fue sacrificado. Porque el altar es un lugar de sacrificio. El altar no es esto, hermano. Para los pastores que no estén, para los amados pastores que no estén echando moho ahí. O a los hermanos que creen que el altar es esto. No, esto no es el altar. El altar es el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Y no tiene nada que ver con esta cosa. Ahora, dice, y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. El Elohim, el Dios de Israel. Amén, amado. Ahí, en ese lugar que es la tierra de Canaán, ahí fue levantado en un altar el Hijo de Dios, el Dios de Israel. Amén. ¿Lo creyeron los israelitas? No creen que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Y no creen que era necesario que el Cristo padeciera, a pesar de que está en la profecía del Antiguo Testamento, a pesar de que está testificado en la Torá por medio de todos los sacrificios que Dios mandó hacer, aunque está simbolizado en la fiesta de la Pascua, en la muerte del Cordero Pascual y en esa sangre que libró de la muerte y los salvó de Egipto. Amén. Pero aquí el Señor está anunciando por medio de esto que Jacob hizo, es una figura del Cristo, ¿verdad? Cómo iba a suceder nuestra redención, ¿sí? Mediante un sacrificio, primero mediante el pago de un precio, ¿sí? La salvación obrada, la redención y salvación a nuestro favor, obrada por el Cristo en la cruz, hermano, no es algo que sea gratuito. Es un precio altísimo. Entonces dice el apóstol Pablo, habéis sido comprados por precio. No debemos ver, hermanos, ni subestimar esa bendición que tenemos en la fe del Evangelio. Y cuando entendemos eso, entonces tenemos una actitud correcta, agradecida con el Señor. De jactancias, y de disposición para hacer la voluntad de Dios y la obra de Dios, deberíamos tenerlo todo. Y esa debería ser nuestra prioridad. Servir, disponernos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Hacer lo que Él nos mandó a hacer, dar el testimonio del Evangelio, pero no como algo que nos permita ganarnos el cielo, ¿verdad? O llenarnos la boca y decir, sí, nosotros estamos haciendo la evangelización mundial. No, sino, hermano, que estamos agradecidos y reconocemos cómo ese solo sacrificio de Cristo nos pudo salvar y redimir. Y no solo en esta vida, hermano, porque ya somos salvos. Somos salvos también de las corrientes de este mundo, de la vieja y pasada manera de vivir, ¿verdad? De todas esas influencias y toda la oscuridad que en el mundo hay, ya somos salvos. Pero
pero más que eso, esa salvación eterna y esa bendición que nos espera en la eternidad con nuestro Señor. ¿Quién dijo miedo? Como decían por ahí, ¿verdad? ¿A dónde está el temor? ¿A dónde puede estar el temor en nosotros teniendo esa bendición y esa confirmación que el Señor nos da aquí? Entonces, por eso es que esa fiesta, hermanos, es un regocijo. Es un regocijo eterno. ¿Sí? Y usted y yo, hermano, ahorita gocémonos en Pentecostés, ¿verdad? Recojamos la cosecha, dediquémosla al Señor, ¿verdad? Dispongámonos a trabajar y a que Dios haga su obra por medio de nosotros. A no ponerle excusas al Señor, a dar lo que podamos, hermano, en todos los sentidos. Nuestro esfuerzo físico, nuestro corazón pleno en el Señor, nuestros recursos que podamos dar para la evangelización, hagamos, hermano. Porque con eso yo estoy confirmando la convicción y la certeza de la obra de Cristo en mí. Entonces, los 3 tiempos, entonces dijimos: el primero, la obra de Dios, revelada por medio de Cristo. El segundo tiempo, Pentecostés, la obra del Espíritu Santo, junto con los redimidos, para cumplir la venida del Cristo. Y el tercer tiempo, la fiesta de los tabernáculos, es la consumación de la obra de Cristo, del Hijo. Padre, Espíritu Santo e Hijo. O sea, Padre e Hijo, allá en el principio, porque en la obra redentora el Padre con el Hijo, ¿sí? Y el Espíritu Santo obviamente acompañando. Pero en el segundo tiempo es el Espíritu Santo con el Cristo que está en cada uno de nosotros. Amén. Haciendo la voluntad del Padre. Y en el tercer tiempo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando y teniendo comunión eterna con usted y yo. Amén, amado. Gloria a nuestro Dios. Denle ese aplauso al Señor. Porque de veras hay motivo para regocijarnos. Póngase en pie conmigo para que oremos y demos gracias al Señor por su bendición. Aquí cerramos entonces, hermanos, lo que corresponde al Cristo en la fiesta solemne. Ya usted tiene una pequeña idea de lo que eso significa, ¿verdad? Ahí tiene 17 exposiciones que puede ir a revisar despacito en su rato de tiempo libre, de ocio ahí, ¿verdad? En vez de estar acariciando el teléfono, acaricie la palabra de Dios, ¿verdad? Y oigamos y edifiquémonos en el conocimiento y la revelación de nuestro Señor y Redentor Jesús, el Cristo. Amén. Así que continuamos luego en lo que sigue en el libro de Deuteronomio la próxima semana, si el Señor no ha venido, si estamos vivos. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y santificado tu nombre por siempre. Señor, no entendemos plenamente, Señor, tu obra a favor de nosotros. Es incomprensible, es inefable, Dios, y no podemos hacer más que creer y que gozarnos en esa fe y que recibir esa bendición que no merecemos, Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu Santo, a vivir de conformidad a esa fe y a esa convicción y a esa revelación del Cristo y de la obra de Cristo a favor de nosotros. Ese plan redentor eterno, Señor, revelado en esas 7 celebraciones solemnes. Sabemos que hemos cumplido y estamos en Pentecostés, en el segundo tiempo, en la obra del Espíritu Santo con el Cristo y con la Iglesia. Señor, pero esperamos ese tiempo tuyo, el tiempo del Mesías, Dios, tu venida por tu Iglesia. Luego, Señor, los juicios tuyos en tu segunda venida a esta tierra y luego la eternidad contigo, Señor, para gozarnos en tu presencia como no tenemos idea, Señor. Pero gracias por revelarnos tanto misterio precioso, Señor, que para el mundo está velado, pero que tú has querido revelarnos a nosotros. Que podamos tener esa convicción, ese gozo, Señor, en la fe que nos has revelado, Señor, y que nuestra vida pueda estar
Señor, orientada plenamente a esa revelación y a ese propósito eterno tuyo. Úsanos, Señor, para el testimonio de tu eterno evangelio, Señor, y para que los que han de creer oigan el testimonio y crean, y los que no han de creer oigan el testimonio para juicio, Señor. Pero eso tú lo determinas, Señor. Mientras tanto, ayúdanos, Espíritu Santo, abre puertas para que podamos compartir el mensaje del Evangelio, Señor. Levanta de aquí, Señor, de este lugar y de los que puedan estar oyendo por los medios, Señor. Levanta, Dios, esos discípulos que van a disponerse a hacer tu voluntad y a vivir el Pentecostés, Señor, anunciando el Evangelio, anunciando el testimonio del Cristo y recolectando esa cosecha para tu honra y tu gloria. Por el Jesús del Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados.